¿Alguna vez nos hemos detenido a pensar en el increíble viaje que realiza un sonido desde que se produce hasta que lo percibimos? Es la verdad una auténtica proeza de la bioingeniería. Hoy vamos a seguirle la pista a una onda sonora a través de las dos primeras y la verdad fascinantes etapas de nuestro sistema auditivo, el oído externo y el oído medio. Nuestra ruta está trazada. Vamos a empezar entendiendo qué es el sonido, luego veremos cómo lo atrapa el oído externo y finalmente cómo el oído medio lo transforma para que esa energía se transmita de la manera más eficiente posible. Bien, arranquemos por el principio de todo. Antes de que el oído pueda hacer su magia, pues necesita un estímulo, y ese estímulo es el sonido. Entonces, es fundamental entender que el sonido no es una cosa en sí, sino una perturbación que viaja. Es una onda de presión que se va propagando a través de un medio, como puede ser el aire. Para que nuestro oído la pueda detectar, esta onda tiene que cumplir dos condiciones. Primero, tener la energía suficiente, que medimos en decibeles. Y segundo, vibrar a una frecuencia que esté dentro de nuestro rango auditivo. Ahora que tenemos claro cuál es el estímulo, veamos la primera estructura que esta onda sonora se encuentra en su camino: el oído externo. Su misión es bien clara: capturar esa onda que anda viajando por el aire. Esta estructura que comúnmente llamamos oreja, técnicamente es el pabellón auricular, y es muchísimo más que un simple adorno. Su forma ovalada y esos pliegues tan complejos que tiene no son casualidad. Están diseñados para funcionar como una especie de antena parabólica, recogiendo las ondas sonoras y, muy importante, dirigiéndolas hacia la siguiente parte del sistema. Ahora, lo que es realmente fascinante es cómo la forma física del pabellón y nuestra propia cabeza ya empiezan a procesar el sonido. Gracias a un fenómeno llamado difracción, las ondas se curvan al rodear estos obstáculos. Y el cerebro, que es muy listo, analiza las pequeñísimas diferencias de tiempo e intensidad con que el sonido llega a cada oído, dándole pistas cruciales para saber de dónde viene. Una vez que el sonido fue capturado, hay que transportarlo hacia las partes más delicadas del oído. Y es aquí donde entra en escena el conducto auditivo externo, que cumple una doble función que es, la verdad, esencial. Es que este conducto no es un tubo recto, para nada. Su diseño es una maravilla. Tiene una forma en S que ya es una primera barrera física. Además, está cubierto de unos vellos muy finos que apuntan hacia afuera, como para barrer cualquier partícula. Y por si fuera poco, unas glándulas secretan cerumen, que no solo atrapa polvo, sino que además tiene propiedades que protegen al tímpano de bacterias. La idea clave aquí es que el oído externo no es un simple embudo pasivo. Al capturar, dirigir y hasta resonar con el sonido, en realidad está modificando la señal acústica, la está preparando y optimizando antes de que llegue siquiera al tímpano. Y con esto pasamos al oído medio, una pequeña cavidad llena de aire que tiene que enfrentar uno de los mayores desafíos de la audición. Es básicamente un problema de física pura. Este es el gran dilema. La onda sonora venía viajando por el aire, que es un medio muy ligero, pero el oído interno está lleno de líquido, que es denso. Es como intentar gritarle a alguien debajo del agua. La mayor parte del sonido simplemente rebota en la superficie. El oído medio tiene que resolver cómo pasar la energía de un medio a otro sin que se pierda casi toda en el intento. Para entender la solución, necesitamos un concepto clave: la impedancia acústica. Dicho de una forma simple, es la resistencia que un medio le pone al paso del sonido. Medios densos y poco elásticos, como el agua, tienen una impedancia alta. Medios ligeros y elásticos, como el aire, tienen una impedancia muy baja. Aquí se ve perfectamente. Tenemos una onda sonora en el aire, un medio de baja impedancia, que necesita entrar al líquido del oído interno, un medio de altísima impedancia. La diferencia es tan pero tan grande que si no hubiera una adaptación, se perdería más del 99% de la energía del sonido. Sería un desperdicio enorme. La solución de la naturaleza a este problema de física es brillante. El oído medio no solo transmite la energía, sino que la amplifica. Actúa como un transformador mecánico, aumentando la presión de la onda para que tenga la fuerza suficiente como para poner en movimiento el líquido del oído interno. ¿Y cuál es el mecanismo que logra esta amplificación? Pues una maravilla de la micromecánica, la cadena de huesecillos. Son los 3 huesos más pequeños de todo el cuerpo humano. El viaje mecánico empieza cuando la membrana timpánica vibra y mueve al primer huesecillo, el martillo. Este a su vez está conectado al yunque y le pasa el movimiento.
Tímpano, martillo y yunque se mueven prácticamente como si fueran una sola pieza. Y finalmente, el yunque le pasa la vibración al estribo, cuya base actúa como un pequeño pistón sobre la entrada al oído interno. La primera parte de la amplificación es física básica. La presión es la fuerza dividida por el área. Lo que hace la cadena de huesecillos es tomar toda la fuerza de la vibración de la membrana timpánica, que es relativamente grande, y concentrarla en la superficie minúscula de la base del estribo. Es exactamente el mismo principio de una chincheta. Una pequeña fuerza en la cabeza ancha genera una presión inmensa en la punta. Y la segunda fuente de amplificación viene de la forma en que el martillo y el yunque están articulados. Actúan como un sistema de palancas. Como el brazo del martillo es un poquito más largo que el del yunque, la fuerza que se transmite al estribo termina siendo mayor que la que se recibió del tímpano. Con la combinación de estos dos efectos se logra la amplificación que se necesita. Y así, el viaje a través de estas dos primeras secciones ha sido todo un éxito. La energía de una simple onda de presión en el aire fue capturada, canalizada y, lo más importante, transformada y amplificada en un movimiento mecánico, preciso y potente, superando esa gran barrera de la impedancia. La energía mecánica ya llegó a la puerta del oído interno. El pequeño pistón del estribo está listo para mover el líquido que hay dentro. Pero esto nos deja con una pregunta fundamental. ¿Cómo se convierte este movimiento en las señales eléctricas que nuestro cerebro puede finalmente interpretar como música, como palabras o como el sonido de la lluvia? Bueno, esa ya es la historia del oído interno.